Eh, Iniciamos con la materia de ciencias sociales. Uy, se me ocurrió. Vamos a iniciar esta clase de ciencias sociales con un tema eh, para dar opiniones, para reflexionar también acerca de la desigualdad y pobreza, de la desigualdad y pobreza. ¿Qué pueden entender ustedes o qué características tiene la pobreza? ¿Cómo podemos definir esa palabra pobreza? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra pobreza? Escasos recursos. Escasos recursos. ¿Qué más podría ser? Necesidades, ¿verdad? ¿Qué necesidades podemos tener? No acceso al estudio. Necesidades educativas, no sé, acceso al estudio. ¿Qué más se les viene? Vivienda, Económicas. vivienda, trabajo. Alimentación, ¿verdad? También vivienda, trabajo, alimentación, educación, cuando hablamos de pobreza. ¿Y cuáles serían unas características opuestas a la pobreza? Riqueza. Riqueza, bienestar económico, ¿cierto? ¿Y qué me podrían decir ustedes? ¿Qué problemas experimenta una persona pobre? ¿Qué problemas experimenta una persona pobre? Como no no tenía acceso al estudio, pues problemas para poder encontrar trabajo o así. Ya, en referente a la educación, ¿no? ¿Qué
¿Qué problemas puede experimentar una persona pobre? La discriminación. Enfermedades, Discriminación, enfermedades también. enfermedades, desnutrición, podría entrar también en enfermedades, ¿verdad? Problemas psicológicos también ahora en la actualidad de la falta de economía hace que las personas entren en ansiedad, en depresión. Sí. ¿Qué más podríamos decir acerca de una persona pobre que experimenta? Y ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si un país entero experimenta, un país entero tiene muchos habitantes pobres? ¿Qué creen que puede pasar en ese país? Ya hablamos de qué podemos decir de la pobreza, cuál es lo opuesto de la pobreza, hablamos de qué problemas puede experimentar una persona pobre y ahora les pregunto, ¿qué pasaría, qué experimenta un país con muchos habitantes que sufren de pobreza? La Que no, desestabilización. Desestabilización, ¿en qué sentido? ¿No podríamos hablar de desestabilización económica? Sí, sí, económica por falta de trabajo, comida, o sea que no, así casi como estaba pasando nuestros vecinos de Venezuela. ¿Ya? ¿Qué más puede pasar un país que tenga muchos habitantes pobres? No podría sobresalir ese país en todos los aspectos porque en la extrema pobreza no habría estudios, lo que es alimentación, o sea, en todos los aspectos no adelantaría, se quedaría ahí. Claro, ¿no? Sería un país pobre, para empezar, pobre, porque recordemos que ¿quiénes son las personas que mantienen un país? Los propios habitantes y cómo pagando impuestos, todo lo que es pagando el seguro para la salud. Pues, no, uno mismo es el que se mantiene y a través de eso es el que mantiene al país. Se podría decir estable, pero ¿qué sucedería cuando un país tiene muchos habitantes pobres? En sí el país decaería, qué sé yo, falta de carreteras, falta de salud, falta de educación y todos aquellos aspectos que hacen importantes a una sociedad no serían de calidad, ¿verdad? Porque serían un país pobre. Existen múltiples enfoques para definir la pobreza y la desigualdad, tanto que se requerían varios libros para analizar, porque algunos tienen diferentes puntos de vista, pero se le dice o se considera pobreza a las personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas de forma continua. Se considera pobres a las personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas de forma continua. ¿Qué quiere decir esto? Que yo qué sé, alguno de ustedes podrás quedarse sin trabajo un mes, 2 meses, ¿no? Pero no siempre van a estar así. Entonces, pobres son aquellas personas que siempre van a estar de forma que no pueden satisfacer sus necesidades básicas. ¿Cuáles son sus necesidades básicas? Alimentación, educación, vivienda y salud. Esas son las 4 necesidades básicas de una persona: vivienda, educación, alimentación y salud. Bueno, eso está establecido también en la Constitución del Ecuador, que son necesidades básicas. Existen varios elementos que permiten satisfacer índices de pobreza, pero los que más se utilizan en el nivel estadístico son los niveles de ingreso y los niveles de consumo. Nos referimos al nivel económico, ¿no? ¿Qué ingreso tiene y cuánto consume? Ahora, haciendo referencia a la desigualdad, les voy a proyectar el libro para que
vayamos participando. En cuanto a la desigualdad, se habla de desigualdad cuando hay personas que se encuentran en una situación de desventaja respecto a otros en la sociedad. Surge porque no todos tienen el mismo acceso a los recursos, a los conocimientos y a las posiciones que se valoran en una sociedad. Se manifiesta con fuerza en aquellos países donde existe una mayor concentración de la riqueza en pocas manos. Yo les pregunto a ustedes, ¿Ecuador es un país pobre o un país desigual? Un país desigual. Un país desigual. Usted, como persona, usted ahorita que está al otro lado de la pantalla, que estamos aquí socializando, ¿usted es una persona pobre? No, No, no somos pobres. Por ejemplo, no. Edwin tiene su trabajo, por ahí Fausto también tiene su trabajo, que él me escribió y me dijo, profe, hoy tengo que cumplir con mi trabajo. Entonces, no somos personas pobres porque nosotros sí tenemos, no en gran magnitud se podría decir, pero sí tenemos para cumplir y satisfacer nuestras necesidades básicas. Y ustedes lo están haciendo en este momento, que es la educación. Usted está cumpliendo con una necesidad básica que es educarse. En cuanto a la desigualdad, sí considero yo que somos desiguales. ¿Por qué somos desiguales? Recordemos que la desigualdad es una situación en desventaja con respecto a otras personas de la sociedad. ¿Cuál sería un ejemplo de ellos? Dicen, ¿puede decir otra vez la pregunta? Digo, nosotros decíamos, no, no somos pobres porque estamos satisfaciendo nuestras necesidades básicas, pero sí somos desiguales. Recordemos que la desigualdad es una desventaja que se tiene respecto a una situación ante la sociedad. Usted, como ciudadano ecuatoriano, ¿en qué se siente en desventaja? Porque sí, pues yo desde mi punto de vista digo, sí, somos desiguales, porque Ecuador es un país desigual. Usted, en su ejemplo, en su vida, en lo que usted ha palpado, ¿cómo se considera en desigualdad con respecto a otras personas de la sociedad? En el aspecto material, pues dicen que personas que tienen sus casas propias, habemos personas que arrendamos, en ese aspecto tal vez. ¿Ya? Otro podría ser se me fue la palabra, en la remuneración, ¿no? Algunos dicen, a mí solo me pagan un salario básico, mientras que otras personas, tal vez con mis mismas capacidades ganan más. Desigualdad, ¿verdad? ¿Cuál otro ejemplo podría ser? En que en algunos trabajos sí les afilian y en otros no. Ya, también desigualdad en ese sentido. Ujú. ¿Y qué más podría ser? También dice, eh, acceso a los recursos. Dice, no todos tienen el mismo acceso a los recursos. Que pues algunos tienen internet para poderse educar y otros no, Sí, como ¿verdad? Entonces somos transporte. un país desigual. ¿Y por Ah, qué creen que somos un país desigual? ¿Es la sociedad o somos, se podría decir, o somos nosotros? La sociedad, la dicen, la sociedad. sociedad Es la es mala. sociedad, ¿verdad? Aquella sociedad que tal vez como por ahí nos decía su compañera, algunos forjaron ya casas propias, otros todavía no tienen la posibilidad de tenerlo. Los salarios
son injustos, algunos ganan más, otros menos, tal vez haciendo lo mismo. Y es que esto es una realidad, esto es una realidad porque estudiantes, bueno, ya no estudiantes, profesionales recién graduados, no se pueden comparar con un salario de una persona que ya tiene experiencia, se podría decir, ¿verdad? Eh, Esa es la que yo he visto, la que yo he podido también ser parte de ello, porque no en esta actualidad no es tan fácil buscar un trabajo así usted esté titulado. O sea, si usted ya, sí, usted ya tenga una carrera, ¿no? Entonces, si por ahí está una personita que desea seguir la universidad, que quiere seguir, entonces tiene que pensar no en la carrera que le gusta, o sea, es un consejo mío, ¿no? No en la carrera que me gusta, en la carrera que está, que va a dar, que vaya a ser el auge en un futuro en el que usted ya lo pueda cumplir. Como por ejemplo, ahora está bastante el uso de las redes sociales, la tecnología. Entonces ustedes tienen que ser más innovadores, pensar en una carrera que, que se necesite en el presente futuro, más no ya en el pasado, ¿verdad? Entonces todo eso equivale a una desigualdad. El índice de pobreza por ingresos en el Ecuador. En el 2006, el índice de pobreza se calcula que según las condiciones de vida a las que pueden acceder las personas, son pobres aquellos cuyos ingresos y su consecuente consumo están por debajo de un mínimo decente. Estos cálculos no son fijos, varían de acuerdo a los precios de la inflación. En el 2013 fueron considerados pobres las personas que percibían menos de $2.60 diarios. Entonces, hay un índice, ¿no? Y eso que estamos hablando, el texto nos dan cifras un poquito antiguas, nos habla del 2013, ahora estamos en el 2022, ¿verdad? Entonces, cuando usted trabaja y dice, a ver, yo trabajo 8 horas diarias, gano tanto, entonces, cuánto me están pagando mi hora de trabajo? Entonces, en el 2013, las personas que percibían menos de $2.60 diarios eran consideradas personas pobres. Y haga sus números, a ver, ¿cuánto gana usted? Está dentro del índice de pobreza del Ecuador. La pobreza extrema en el estado más severo de pobreza, en el Banco Mundial considera que son extremadamente pobres las personas que viven con menos de $1.25 al día. En el 2013 fueron consideradas como pobres aquellas personas que vivieron con aproximadamente $1.40 diarios. Entonces ellas son extremadamente pobres. Continuemos. Pobreza y desigualdad por grupos étnicos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de grupos étnicos? De aquellas etnias que el Ecuador tiene o que forma parte del Ecuador. Entre ellos tenemos a los afroecuatorianos y tenemos a la población indígena, ¿no? En todos ellos también, dentro de la población indígena están algunas comunidades como los otavalos, los araguros, los zuletas, son población indígena, pero con diferentes comunidades. La población indígena y la afroecuatoriana están en una clara situación de desventaja respecto de la población mestiza y blanca del país. De acuerdo al estudio de la UNICEF, las nacionalidades, pueblos indígenas y políticas interculturales del Ecuador, una de cada 4 hogares de pueblos y nacionalidades cuentan con alcantarillado, mientras que
o 2 hogares entre blancos y mestizos tienen este servicio. Otra de las estadísticas nos dice que 2 de cada 10 hogares de estos pueblos y nacionalidades tienen acceso al agua entubada dentro de su hogar. ¿Qué quiere decir esto? Que la tubería pasa dentro de su hogar. Usted abre, por decirle, el lavabo de la cocina y sale agua, o en la ducha y sale agua, a eso nos referimos, tienen acceso de agua entubada. El servicio eléctrico llega a 8 de cada 10 hogares en estos pueblos y nacionalidades, cumpliendo un alto nivel de acceso, aunque es menor en proporción al de los pueblos y nacionalidades restantes. Miren esta cifra que nos dice. Bueno, por eso digo que esta estadística está un poquito atrasada, ¿no? Porque del 2013 al 2022 ya son casi 10 años, entonces eh, no se puede negar que tal vez en esos 10 años no hayan hecho nada, pero sí ha de haber habido un avance en este sentido, ¿no? En especialmente el alcantarillado, el servicio de agua. Todavía sí existen comunidades que no reciben agua entubada, como les mencionaba, dentro de su casa, ¿no? ¿Ustedes tienen el privilegio de recibir agua dentro de su casa? Sí, ¿verdad? Sí, Sí, entonces no Sí, es que estamos dentro de este rango de extrema pobreza, ¿no? ¿Ustedes reciben luz? Sí, reciben luz. ¿Ustedes tienen alcantarillado? Sí, tienen alcantarillado. Entonces, aquellas personas que carecen de estos servicios, también se les puede llamar grupo de desigualdad. Aquí tenemos un mapa de una estadística del 2005 y del 2006, donde los que tienen el color morado o lila más fuerte, como es la provincia de Pichincha, como es la provincia aquí de Pichincha, Azuay, El Oro, son las provincias con menos pobreza, mientras que las provincias con este color durazno, más clarito, son los más pobres. ¿Qué, qué pueden visualizar ustedes? ¿Cuáles son las provincias más pobres según este mapa? Amazonía, Manabí, Chimborazo, Carchi, Carchi, Bolívar. Bolívar. ¿No es cierto? Esmeralda. ¿Verdad? ¿Y cuáles son en este caso los menos pobres? Pichincha, Pichincha, Azuay, El Oro. Pichincha, El Oro. Azuay y El Oro, ¿no? Esas son las provincias que menos pobres tienen. Y las Los que ríos. más pobres tienen son toda la Amazonía, ¿sí, no? Más toda la Amazonía, desde Zamora Chinchipe hasta Sucumbíos, son las provincias más pobres. ¿Y por qué es de esto? No sé, ¿alguien ha tenido la oportunidad de visitar la Amazonía? ¿Alguien me puede dar una referencia de por qué se le considera o cómo usted ha palpado este sistema de pobreza en la Amazonía? Si no es de la ciudad en la Amazonía, por ejemplo, pongamos en la provincia de Napo, su capital Tena, ¿cierto? Si usted no es en sí de la capital, de la ciudad, entre comillas, todos esos pueblos que rodean no tienen agua. Ellos no tienen agua a través de su tubería. A dónde van a lavar la ropa? Si ustedes han visto eso. ¿En dónde van a lavar la ropa? Van a lavar en Los el ríos, río, en los ríos, ¿no es cierto? Llegan, eh, algunos tienen tuberías, pero por fuera, entran de la calle y tienen un grifo general para toda su comunidad. Entonces,
refiriéndonos a lo dicho anterior que hablábamos de la luz, del agua y del alcantarillado, la Amazonía es en ese sentido las provincias más pobres. Y entre Pichincha, Suaya y el Oro, las provincias con menos pobreza. De ahí le seguiría Guayas y Cañar. De ahí le sigue Esmeraldas, Imbabura, Cotopaxi, Los Ríos y Loja. Y como las provincias más pobres está Carchi, Bolívar, Chimborazo, Manabí y toda la Amazonía. Continuemos. Los conflictos sociales. No sé si podemos mirar las imágenes. ¿Qué pueden mirar en esas imágenes? Peleas atacándose del uno al otro. ¿Cierto? Son, primero es una pelea entre dos niñas, ¿verdad? Y el otro se podría decir que es una manifestación social. ¿Qué creen en las dos imágenes? ¿Cuál fue la causa que originó estas dos situaciones, estos dos ¿Alguna conflictos? la diferencia, no estar de acuerdo en lo mismo? ¿Ya? Bueno, aquí vemos dos conflictos, ¿no? El primero es un social, que es la sociedad, como dijo su compañera, tal vez por algo injusto, luchando por algo injusto, ¿no? Y en la segunda imagen son dos niñas, tal vez, ¿qué podría ser? Porque la una quiere el osito, tal vez, ¿no? Podría ser, o ¿cuál creen que puede ser el otro motivo de las niñas que están golpeándose? Tal vez la diferente clase social. Tal vez la diferencia, muy bien, sí podría ser uno de esos, ¿no? Entonces, la ¿No? primera la primera de las manifestaciones sociales es grupal, mientras que la imagen de las niñas es individual, es más personal, ¿verdad? Pues existen los conflictos sociales y aquellas causas por las cuales se originan aquellos conflictos sociales, pues surgen de cualquier sociedad humana. Para que un conflicto sea catalogado como social, necesita trascender en el ámbito personal y debe cumplir con algunas características para que se arme un conflicto, ¿no? Inconformidad, organización, acción colectiva y contrapropuesta. El conflicto surge, la inconformidad surge de un conflicto de un grupo de personas que se revela ante un orden social establecido. Inconformidad. Organización, pues las personas se sienten inconforme y se organizan en un grupo para luchar contra esta inconformidad. Y la acción colectiva es un grupo organizado que planea acciones para expresar su inconformidad. Aquí pueden ser marchas, protestas, manifestaciones. Y la contrapropuesta, aquellas personas que proponen una alternativa de solución diferente. En todos estos casos, estos conflictos, siempre se da por aquella inconformidad. En sí es la inconformidad de algo. Puede ser la inconformidad de no tener lo mismo, si podría ser en forma individual, o la inconformidad que usted se ve afectado, usted como ciudadano, como sociedad, se ve afectado. Estos conflictos pueden ser tanto personales como sociales. Con ustedes hablábamos, si no me equivoco, la semana pasada y decíamos, eh, ¿cuál es no me acuerdo, su responsabilidad o obligación en el hogar, les preguntaba yo, ¿no es cierto? Entonces por ahí uno me decía, no, yo no me llevo con mis hermanos o yo soy la encargada de todo, por ahí uno de sus compañeros decía, yo soy el que les une a todos, ¿no? Entonces, si hablamos de una
inconformidad individual sería en el ámbito familiar. No, yo no me llevo con mi, entonces tiene una inconformidad en su familia. Pero si hablamos de una inconformidad social, ya sería aquellas cosas que a usted dentro de la sociedad le afecta, como por ejemplo podría ser el que pasó la última del alza de la gasolina, o puede ser los elevados precios del aceite, o las altas facturas de luz, de agua, entonces ya es un conflicto de sociedad, mientras que un conflicto individual sería aquello que le rodea a su familia o en su entorno familiar. ¿Cómo se va, los enfoques para la resolución de un conflicto? ¿Qué enfoques podríamos tener para resolver los conflictos? Se desconoce que los conflictos son reales. Es muy difícil solucionarlos. Como no se aborda la realidad profundamente, se proponen líneas de trabajo y proyectos positivos y alentadores para que poco a poco estas situaciones vayan solucionando los conflictos. Estas alternativas son planificadas desde lejos, es decir, de quienes no tienen una relación directa del conflicto para poderlas solucionar. La segunda, para rescatar aquellos elementos que surgió el conflicto. ¿Cómo se ven los conflictos? Se destaca la importancia de identificar y conocer los conflictos básicos de una sociedad. Por eso quienes tienen esta versión son muy críticos. En la primera, que les mencioné anteriormente, buscan a una persona que proponga estrategias de solución. Y aquí en la segunda, las personas tienen que ser muy críticos para atender a aquellos que para atender a aquellos que se dan entre clases sociales. Puede ser tanto de un lado y del otro. Se propone denunciar aquellos atropellos que se cometió ante la clase social y se ignora el potencial de la transformación que tiene de la misma. Y como tercero dice rescatar la integración entre conflictos y acción. Las personas se comparten esta visión, saben que es importante reconocer los conflictos y son muy sensibles a las necesidades de los grupos más vulnerables. Ofrecen mejores soluciones reales y verdaderas en momento de crisis, estimulan los proyectos y propuestas que surgen de las inquietudes e intereses de las personas y también hallan situaciones para los más vulnerables. Esta visión no presenta los problemas de los anteriores, es un poquito más real y se identifican las causas de los conflictos, pero también encuentran posibilidades reales de acción. Hemos visto entonces un poquito de desigualdad y pobreza, hemos un poquito deducido qué es lo que hace la diferencia entre desigualdad y pobreza. Hemos dicho que Ecuador es un país desigual. También hemos visto las provincias con más índices de más pobres, más pobreza, ¿ya? Se me termina la hora, chicos. Nos volvemos a conectar para la siguiente hora, ¿ya?